fiesta del libro y la cultura, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de sus códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene por tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Les damos la bienvenida a un taller que le rinde homenaje al periodista y escritor Germán Castro Caicedo. Este taller lo da Mariluz Vallejo. Mariluz, ya les voy a dar una información sobre ellas, denme un segundo. Es comunicadora social y periodista por la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en comunicación por la Universidad de Navarra y doctora en comunicación pública por la misma universidad. Es profesora titular de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, fundadora y directora de la revista Directo Bogotá 2002 y coordinadora del campo de periodismo. Recibámosla a ella con un aplauso y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Tengo que actualizar ese perfil porque ya me desvinculé de la Javeriana. Estoy, después de 20 años, ya estoy dedicada a mis proyectos personales de escritura, entonces, pero bueno, me encanta la invitación que me hizo la feria, la fiesta del libro, de estar aquí, dar este taller. No quiero contarles cómo va a ser la metodología. Yo les voy a hacer la presentación primero como de lo que significó para Germán Castro esa caja de herramientas. Esa es una metáfora que él definió y que recogimos Juan José Hoyos y yo hace muchos años, que lo llevamos a la Universidad de Antioquia cuando yo fui profesora en la de Antioquia y creamos con Juan José la especialización en periodismo investigativo y Germán Castro fue uno de nuestros invitados. Hicimos ese taller con él y Juan y yo pues con la relatoría publicamos un artículo pues que es, ya no se consigue porque esa revista Folios, como la llamamos, esa revista de periodismo narrativo, ya no fue digital, entonces solo hay edición en papel. Si a alguno le interesa, yo tengo el PDF con ese ensayo. Entonces yo les voy a ir como desgranando esas técnicas narrativas de las que habló Germán Castro esa vez y que pues son muy coherentes y son visibles en todo su trabajo, no solo como cronista, que lo fue del tiempo a finales de los 60 hasta mediados de los 70 y luego con el programa Enviado Especial, que puede que ustedes los más jóvenes no recuerden, los más mayores sí pueden haberlo visto, que era pues una maravilla, la primera vez que un periodista saca las cámaras y se incursiona en el país profundo, en territorios muy desconocidos. Entonces, yo les voy a dar este contexto de lo que era para Germán Castro la crónica, que en últimas, él se definía como cronista, pero lo suyo eran grandes reportajes, también los libros eran grandes reportajes, como ese género embrión que contiene la crónica, el ensayo, la entrevista, mucho periodismo testimonial, que fue lo que él nos enseñó a hacer. Entonces, y después de ver esta presentación, les vamos a entregar una crónica que se llama El Darién, que está en este último libro de Germán Castro, que es Huellas. Este fue publicado en el 19, pero Huellas recoge, es como una antología de lo que él consideró sus trabajos
más fuertes, más importantes en su trayectoria. Y casualmente el Darién estaba ahí, esta crónica del Darién, y yo la escogí porque hoy en día el Darién es un territorio pues donde está ocurriendo un drama humanitario, donde está ocurriendo este drama de los inmigrantes, y Germán Castro fue allí en los 80 y escribió esa crónica, hizo un programa en enviado especial que se llama El Pantano del Darién. Entonces también les traje, alcancé a bajarlo. Por suerte, los que sean pues enamorados de ese espacio de televisión que hizo una escuela en el periodismo audiovisual y que también demuestra cómo Germán Castro tenía una cultura visual que enriqueció mucho su trabajo escrito, ¿no? su periodismo narrativo, porque él habla con imágenes, él escribe con imágenes todo el tiempo. Sus crónicas se pueden documentar visualmente y por eso, porque él trabajaba con ese doble lenguaje y supo siempre pensar con imágenes. Entonces, por eso encontré en YouTube, por suerte él las subió, poco antes de morir, subió varias de las crónicas de enviado especial. Entonces, esta es una doble lectura. Leen la crónica escrita, vemos unos aparte, no se puede ver toda porque tiene más de 45 minutos, pero lo que quiero es como que tengan la inspiración de ese lenguaje y de esa capacidad de observación, de etnógrafo que tenía Germán Castro, para aprovechar este espacio tan bello que hay en el Jardín Botánico, y salen, como es un taller, salen a hacer un ejercicio de observación, que yo les voy a dar varias posibilidades, y luego en 15 o 20 minutos máximo tienen que regresar para que nos rinda el tiempo, y escriben un parrafito con ese ejercicio de observación, un párrafo, y luego lo leemos. Yo quise volcarlo en un tema de naturaleza porque estamos en este jardín, no de libros, no para hacer el registro de libros, pero también les voy a dar varias opciones. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, y si no, arranquemos de una vez. Me encanta ver aquí varios rostros conocidos y van interrumpiendo, ¿no? Lo que quieran, como hay poquitos, no funciona muy bien así porque pues si hay pocos al final podemos leer. Yo cojo rápidamente, miro cuáles veo que cumplen con los rasgos de esa crónica yo le digo la crónica castrista porque además él era un revolucionario del periodismo, fue un periodista innovador siempre del estilo. Entonces sigamos. La siguiente, por favor. Entonces les decía que él hablaba con mucho, o sea, él se autodefinía como cronista, y yo, digamos, desde que Germán Castro nos compartió su pasión por este oficio en la Universidad de Antioquia con Juan José, otra lección muy importante que nos dio es que la tradición del periodismo colombiano es riquísima y que no había que estar solo citando los referentes del periodismo estadounidense, ¿no? Que muchos en las facultades de comunicación y periodismo pues sabíamos de Talese, sabíamos de Mailer, de todos los escritores gringos, pero desconocíamos la propia tradición, y Germán Castro contribuyó a descubrir esos maestros porque esos fueron sus maestros. Él los descubrió en las hemerotecas, él solito desde los 16 años se metía a hemerotecas en Bogotá y ahí descubrió sobre todo a Alberto Urdaneta, que fue para él el más grande, fundador del Papel Periódico Ilustrado de 1881. Entonces ahí empezó a desenterrar y era un enamorado de los maestros, de los cronistas de los años 50. Entonces les menciono algunos, por ejemplo, Germán Pinzón, él fue un directo discípulo de Germán Pinzón, que escribió muchas crónicas sobre Bogotá, de Camilo López, de Marco Tulio Rodríguez. Marco Tulio para mí es como un alma gemela,
o Germán es un alma gemela de Marco Tulio Rodríguez, porque él escribió a finales de los 50 en El Espectador, hizo un recorrido por toda Colombia de municipios olvidados, y ese libro es una belleza, se llama Municipios Olvidados de Colombia. Era una serie de 30 reportajes de municipios que él iba y a nadie le importaba, no estaba ocurriendo nada, él iba a ponerlos en el mapa, ¿no?, del país y a contar, pues, y a denunciar todo lo que estaba pasando. Entonces Germán Castro, eso lo hizo Marco Tulio a comienzos de los 60, publicó su libro, y Germán Castro lo leyó a él y sintió que a los periodistas les faltaba ir a terreno, ir a contar esas historias del país que está en la periferia o el más olvidado, y eso es pues lo que le debemos, y ese es el legado que dejó Germán Castro, un periodismo comprometido, pero de mucho territorio. Él estudió antropología, pero nunca se graduó, él era muy antiacadémico, pero esa antropología le sirvió para descubrirse como etnógrafo y como un gran observador y un conversador y un narrador que siempre tiene el oído muy abierto para escuchar como las voces de la gente y los relatos de la gente, y por eso su periodismo es muy testimonial. Aquí pues de la crónica, si no alcanzan a leer, dice, esto es tomado del texto de la caja de herramientas: la crónica debe tener olores, colores, sabores, sonido. La realidad tiene todo eso. Como cronista no tengo la sensibilidad de un artista. El artista le lleva a uno la ventaja del hiperdesarrollo de 1, 2 o 3 órganos de los sentidos. Yo no soy un artista, pero el ritmo me permite, cuando no tengo el olfato, el oído del ojo muy desarrollados, consultar fuentes. De esta manera suplo las deficiencias. Entonces, a mí también me gustaba que Germán Castro no le ponía pues un halo de misterio a este oficio, decir que era imposible, y por eso es tan interesante un taller como esto, donde muchos de ustedes pueden ser periodistas o ser estudiantes, otros escritores o aficionados, o que simplemente por algo están aquí, les gusta la crónica como género. Entonces él decía, todo se puede aprender, por eso es la posibilidad de ejercitar esos sentidos, que es el propósito de este taller. Y lo del ritmo es muy interesante cuando él habla del ritmo en la crónica. Ahora vamos a ver todos los elementos en los que él descompone la crónica, pero el ritmo, él dice, el ritmo se consigue cuando cada párrafo tiene información muy rica, y esa información muy rica se consigue con la reportería y con la observación. Entonces así es que fluye esa crónica digamos, con música también. Sigamos. Su técnica de investigación, pues lo básico es estar en terreno. Eso es lo que Germán Castro le puede enseñar a las generaciones de hoy, que lastimosamente con los medios, con las nuevas lógicas de información, de producción informativa, no permiten hacer reportería, salir, no da tiempo. Hay que estar, ella a punta de redes sociales está manejando muchas veces la reportería, y eso es insustituible, el trabajo de campo. Entonces ahí es donde se desarrollan esas habilidades de la empatía, la escucha, la observación. Hay que ser empático, porque si uno no es empático y no se interesa por el otro, pues el otro no le va a contar nada. Entonces si uno llega a un municipio de esos olvidados a los que iba Marco Tulio Rodríguez y no demuestra como interés por esas historias pequeñas, mínimas de la gente, pues la gente no va a tener la confianza y el gusto de hablar y de compartir su historia. Entonces, esa es la esencia de la crónica de García Márquez, es el testimonio. Y de hecho, muchas veces él prescindía de los diálogos, o él casi nunca, él combina la tercera persona y pronto introduce la voz, la primera persona de alguno de sus entrevistados, de sus personajes. Él no es, digamos, el cronista que quiere aparecer siempre. Él a veces prescinde deja
ese monólogo que fluya, para que se sienta las hablas regionales, con esos, con su estilo coloquial, con su riqueza regional, y eso es bellísimo al ver toda la obra de Germán Castro, cómo se siente el habla caribeña, del Pacífico, del interior, porque él tenía un oído muy sensible. Entonces todas esas fuentes orales se combinan con algo muy importante que enseñó también Germán Castro, y es que él no sabe todo. Él decía, yo no tengo que saberlo todo. Si yo voy a hablar sobre los barcos y cómo funciona la pesca, pues yo hablo con los expertos, con los navegantes, con los pescadores. Siempre hay alguien que sabe sobre el tema. Entonces esa es la habilidad de un periodista, saber quién sabe, e ir a esos expertos. En la crónica, incluso que no vamos a alcanzar a ver del todo, sino unos pedacitos de la del Darién, él habla con biólogos, con ingenieros del Inderena, que era el instituto pues, que existía en la época para cuidar ese parque natural que era la zona del Darién, y él habla es con los nativos y con los ingenieros forestales para que hablen de la riqueza maderera, de la riqueza íctica, ¿no? De qué especies hay, los ornitólogos que le hablen de las aves. Entonces él siempre buscaba expertos, y en sus crónicas encontramos esas voces de los expertos. Él al hablar en su caja de herramientas dice que sigue usando una metáfora que es la de construir como un edificio. Entonces cuando se piensa en la estructura de un edificio, lo primero son esas columnas, y él dice habla de columnas, pero también habla del carro que tiene el chasis y que él le pone las ruedas, o del edificio que él lo sustenta con unas columnas, y esas columnas están también en el arranque, ¿no? Un arranque fuerte, impactante, en el medio para que no se caiga la historia, y un final pues que sea memorable, un final. Entonces él distribuye todos los clímax de una historia a lo largo pues del texto o de la historia audiovisual, de manera que el lector, el espectador no se aburra y encuentre siempre un factor sorpresa, un elemento de suspenso, de intriga, y una combinación de voces, que es la voz de él como narrador, la voz de las fuentes, que pueden ser personas comunes y corrientes, o los expertos. Y si es una crónica de denuncia judicial, pues maneja más el suspenso, o si es una crónica de ambiente, la que vamos a leer hoy es pura crónica de ambiente, no hay acción, ahí no está pasando nada, pero los personajes son pues los seres vivientes que él va describiendo. Y él decía, esto no tiene misterio, la metodología para él era como quien dice, la manera como cada quien se rasca las pulgas, ¿no? Cada quien va encontrando en el camino cuál va a ser como su habilidad, si se va a enfocar más en imágenes, si va a jugar con un lenguaje figurado, retórico, si va a ser más preciso, siempre pues habla de la precisión, pero va a jugar más con datos. Hoy en día que se habla tanto de periodismo de datos, pero él lo hacía desde hace 50 años, hacía periodismo de datos porque se documentaba muy bien, y pues para conocer un territorio identificaba la población, los datos como de un censo. En últimas, un periodista siempre tiene que estar haciendo censos, cuando va a un lugar tiene que recoger toda esa información. Entonces él decía es que solo hay dos posibilidades de estructura: la estructura lineal, cuando uno puede usar cronológicamente una línea de tiempo. Entonces dice, todo empezó, por ejemplo, que él hubiera escrito sobre el Darién una crónica de cuando los españoles llegaron al Darién, que fue el primer territorio que pisaron, como desde el momento en que lo pisaron, y en una secuencia lineal cronológica hasta hoy,
o una secuencia rota que es con, ¿no?, retrocesos, el flashback, o hacia adelante, hacia atrás, jugando con los tiempos. Esas son las dos posibilidades, y esto del arranque, el cierre, sigamos. Las claves narrativas para él siempre era la precisión, y la precisión es eso del dato exacto. Por eso el ejercicio apunta mucho a eso. Ser precisos es no generalizar, es no decir no vaguedades, sino exactamente nombrar las cosas como son, nombrar la realidad como es, los hechos como son, con nombres, los nombres de las personas, y ser muy apegado a esa realidad, porque él sí decía, pues los periodistas no hacemos novela, no ficcionamos, tenemos que ser muy fieles a los hechos y nos debemos a, digamos, la credibilidad se la juega un periodista con esos datos bien verificados, contrastados y precisos. Entonces, él insistía en eso y en el equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Porque sobre los hechos, cualquier hecho, por pequeño o digamos dramático y sensacional que sea, hay varias versiones, dependiendo de quién lo cuente, desde dónde se cuente. Entonces el equilibrio es el cronista no se casa con una versión, el cronista consulta varias versiones y las contrasta, y ese equilibrio está en mostrarlas, todas las que sean pues fundadas, que tengan una base de verdad, no que sean versiones muy digamos peregrinas, con ideas muy peregrinas o hipótesis indemostrables, todas las que tengan un elemento de verdad. Y yo encontré, pues leyendo siempre a Germán Castro, que un recurso frecuente de él es la enumeración, la clasificación. Él es como un taxónomo, como él está haciendo siempre inventarios de todo, y eso es lo que le da esa información tan rica que decía al principio del ritmo, que él hace una observación del lugar y a él se le ocurren, es muy ingenioso en esa etapa de planeación, y se le ocurre cómo enriquecer esa crónica haciendo preguntas que nadie hacía. Él es en eso muy hábil para preguntar lo que el común de la gente no preguntaría, o a veces las preguntas obvias, pero siempre va más allá, y es obsesivo en las preguntas, o sea, para poder manejar los tiempos, el tiempo de la narración propio que él le quiere dar, que es pues ya un artificio literario, y el tiempo de la historia, que puede ser un asesinato que ocurrió en el lapso de una hora. Él para recrear ese tiempo le saca la información al entrevistado hasta que ya lo coge así del cuello para que le dé todos los datos, y así es que él recrea los tiempos y las escenas y trae las anécdotas, por supuesto. Entonces ahí están pues otros factores, y las anécdotas y el contexto. Las anécdotas son parte de su trabajo de reportería, y el contexto de documentación, que siempre uno pues se prepara antes de ir al sitio. Entonces, bueno, así grosso modo, rápidamente, por eso el resultado de manejar todas estas herramientas es esas crónicas épicas, que yo las llamo así, tienen un carácter épico porque son emocionantes, porque lo adentran a uno en unas historias nunca antes contadas, como la de Perdido en el Amazonas, o Mi alma se la dejo al diablo, esa primera colección de reportajes de él, de Colombia Amarga, que publicó en el 76, y eran historias que no se habían leído, o sea, unas historias emocionantes, con aventura, y eso es lo que le da el rasgo épico, con personajes como los del Náufrago de García Márquez. Muchos de los personajes de Germán Castro son como náufragos, ¿no? Son sobrevivientes de accidentes aéreos que se perdieron en la selva, son soldados o guerrilleros. Él hablaba con todos, con todo tipo de actores legítimos, ilegítimos, y con la gente común. Entonces eso es lo que hace que estas crónicas sean tan emocionantes.
Y sigamos ya para alcanzar a hacer el ejercicio. Este es 20 minutos, entonces les van a entregar a ustedes una crónica, la del Darién que les digo. Es una crónica, a mí me parece muy poética, digamos, hay una elaboración también estética del cronista que se sumerge en este paisaje, esa es una crónica de inmersión, como llamamos en el periodismo, porque él se va allí al Darién cuando se estaba planeando la carretera panamericana. No sé si recuerdan ese proyecto famoso de carretera panamericana que venía desde Estados Unidos para llegar hasta la Patagonia y justo se interrumpió ahí en el tapón del Darién, pues por las condiciones del terreno, que eso era pues es puro fango, una buena parte del Darién es fango, y eso es lo que él describe en esa crónica, esa atmósfera, ese lugar tan inhóspito y tan agresivo con los seres humanos con los que se atreven a entrar, y que hoy en día pues uno dice por estos haitianos, por montones cubanos, venezolanos que están atravesando el Darién para llegar a Panamá, están viviendo lo que Germán Castro vivió en los 80, cuando lo atravesó por primera vez. Varios días duró esa travesía él fue primero creo que solo y después con el equipo de televisión, a caballo, con equipos, eso pues debió haber sido una aventura. Entonces, ustedes leen esa crónica y vamos a ver un poquito después de que la lean, para que estén ya muy ambientados, miramos un poco de la de enviado especial, pero luego la miran en su casa. Yo sé que por curiosidad la van a ver, porque eso de ver televisión en blanco y negro, que eran los 80, ¿no? En blanco y negro, pero hay un trabajo de sonido fabuloso, los sonidos de la selva, que son los que intenta describir él en la crónica. Entonces, por eso este ejercicio es hacer un inventario, porque Germán Castro era como un catalogador, yo lo llamo así, de la naturaleza. Si se para a mirar esos helechos, él va y pregunta todos los tipos de helecho que hay ahí, estos que hay aquí en esta rotonda. Entonces, ese es el ejercicio, mirar y hacer tomar nota para escribir un parrafito de clasificación de algo, de lo que observen, para rendirle homenaje a partir de esta crónica del Darién. Y se vale, como les digo, buscar expertos, al que sepa, o usted dígame, pueden ser aves, sigamos que hay otras opciones, puede ser de aves, de los peces del lago. La idea es que para que no saturen también mucho aquí los puestos de los libros, se abran hacia el jardín y miren qué les parece revelador, ¿no? ¿Qué merece la pena de ser contado y clasificado? Sigamos, la otra opción es, podrán registrar algún diálogo, si les da, digamos, si se sienten que no tienen la capacidad de narrar todos esos tipos de verde, como van a encontrar en la crónica, cómo define Germán Castro, los verdes de la naturaleza, un poco haciéndole eco al poeta Aurelio Arturo, que decía verdes de todos los colores. Eso es lo que hace Germán Castro con su crónica. Entonces, si no les apetece eso, sencillamente algo descriptivo de naturaleza, pueden circular por los otros puestos ya de libros y escuchar diálogos. Algún diálogo que sea sabroso, que sea diciente entre la gente hablando de este libro, o niños, o jóvenes, o maduros, lo que quieran, pero es el interés que puede tener eso para un lector, ¿no? Un diálogo que capte, porque esa era la habilidad de Germán. Muchas de sus crónicas son puro testimonio de gente, por ejemplo, en el Caribe encontró maravillosos narradores. En este libro hay unos buenísimos. Entonces él sabe quién es un buen narrador y le para oreja y lo graba. Entonces, como ahora tenemos los teléfonos, esa es una tecnología maravillosa, a él le tocaba a punta de una grabadora gigantescas. Con teléfono ustedes pueden grabar un buen diálogo que encuentren. Puede ser cortico, pero diciente y significativo, ¿no? Todo tiene que tener algún sentido. O pueden describir sonidos. Eso es un ejercicio muy difícil, describir los sonidos.
pero ahora que lean la crónica van a ver el párrafo que le dedica a los sonidos, o varios párrafos, a los sonidos de los pájaros y de otras especies. Entonces pueden escoger cualquiera y ahora, entonces, primero lean la crónica aquí como van a ser las dos, la idea es que se lean la crónica en unos 10 minuticos y se van 15, como no sé si aquí sigue otra actividad a las 3:30, yo creo que podemos, como empezamos tarde, lean la crónica y miremos, bueno, y apenas terminen, miramos unas imágenes de enviado especial no, mentiras, miremos primero, corramos el enviado y así el que vaya terminando de leer, que hay unos que leen más rápido, se va yendo a ver qué lo inspira. Pero la idea es que la crónica sea una pieza inspiradora, por eso la escogí para este escenario. Entonces, miremos, así era el cabezote, la presentación de enviado especial, este es del 83, pero el que les traigo del Darién, él no le puso fecha, es una lástima, él no lo ubicó y él era el único que sabía, pero yo calculo que era del 85, puede tener 35 años esa crónica. Entonces, ahora está en el video. Miremos unas imágenes para que vean que eso pues es ya prehistoria de la televisión, pero del periodismo investigativo también y de la crónica en televisión, que él fue el pionero. Entonces miremos, que corramos unas imágenes porque tiene como 45 minutos. Eso lo encuentran en YouTube, ponen El Pantano de Darién, Germán Castro Caicedo, y ahí les sale. Es el río Atrato, ¿no? A 800 kilómetros de Bogotá hay un mar de barro conocido como el Tapón del Darién. Este pantano aparentemente es una pradera inofensiva en la cual viven millones de animales que necesitan del fango y de la humedad para poder vivir. Pero debajo de la superficie está una masa de barro tibio que como gelatina hace imposible que el ser humano pueda internarse en ella. Las condiciones de este pantano son tan especiales que han impedido hasta hoy conectar a las 3 Américas por carretera. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Aquí comienza el segundo tramo de lo que se ha llamado el Tapón del Darién, pero este sí es realmente el verdadero tapón, es el pantano. Al frente tengo las lomas Las Aisladas y de este punto, a mis espaldas, hacia el río Atrato, hay 22 kilómetros que son los que representan el dolor de cabeza más grande para unir a las 3 Américas por una carretera. Debajo de mí hay algunas zonas que según los estudios de suelos que hicieron los ingenieros, tienen hasta 10 metros de limo. Limo son las hojas que han caído durante miles de millones de años y hoy forman un tapete. Si ustedes ven que la cámara se mueve un poco, que si mi cara se mueve, es porque la cámara se ha hundido algunos centímetros, porque debajo hay un tapete supremamente blando. Estamos en verano,
Hemos hecho este programa a mediados de marzo y dentro de unos pocos días comenzarán las lluvias. El pantano está muy seco, solamente me da hasta las rodillas el agua, pero según los técnicos puede subir unos 6-7 metros más. Para hacer este programa y el pasado que vieron ustedes, hemos utilizado helicópteros, lanchas, vehículos terrestres y mulas. Pero yo quiero aclarar que no hemos atravesado el tapón del Darién. Nadie ha podido atravesar este pantano. Quienes lo hayan dicho, pues tal vez sufren de romanticismo. Nosotros simplemente hemos venido a algunos puntos para mostrar a ustedes lo que es esta región en la que hoy millones de colombianos comienzan a fijarse. Aquí en el pantano hay algunas pequeñas garrapatas, hay un pájaro que parece un pavo que se llama chavarría, hay garzas, hay una culebra que se llama la matabogas, pero nosotros no hemos sufrido, no nos hemos perdido, no hemos hecho ninguna proeza para venir hasta aquí, simplemente los mosquitos que molestan mucho por esta época del año. Ahora comenzamos una hora más de televisión en la que ustedes van a ver inicialmente este pantano que yo, como todos ustedes, me quedé despistado al conocerlo porque me imaginaba otra cosa. Vamos a tratar de entrar unos 50, unos 80 metros con la gente de Inderena para que ustedes vean qué es el pantano. Y posteriormente mostraremos una de las selvas más bellas que están en el tercer tramo de la carretera entre el río Atrato y Palo de Letras. Ahora entonces los invitamos a que se metan con nosotros. Y ahí nos toca interrumpir para que lo vean ustedes con calma, pero solamente les digo que lean esta crónica y se van a dar cuenta que fue producto de esta expedición. Aquí está el pantano. Y que aún volando en días de sol resulta difícil ver abajo habló el reflejo de la con luz varios sobre el agua, expertos, ahí porque los la vegetación es identificará muy tupida. el ornitólogo que le ayudó a descifrar qué pájaros eran los que él sentía, porque él grababa de día, de noche, y el sonido es bellísimo, es nítido en este programa. Entonces el ornitólogo habla con médicos salubristas del Instituto Nacional de Salud, entonces, para que le dijeran en qué consistía esta enfermedades como tétanos, ¿no? Paludismo, pero van a ver las descripciones tan gráficas y tan atroces que hace de estas enfermedades, y no es que él haya sufrido ninguna de ellas en esta aventura. Me estaba acordando que Juan José Hoyos, que cuando estuvo en esa selva le dio, creo que fue fiebre amarilla y estuvo muy grave. A él no le pasó, como dice, pero describe con tanta viveza que uno parece que le hubiera pasado a él, pero es eso de saber hablar con los expertos que le ayudaron a descifrar esos misterios de la naturaleza que él visitó, pues, y que no estaban nombrados. ¿Alguna pregunta sobre? Entonces léanla y a medida que la terminen, no es muy larga, yo creo que en 10 minutos, van y hacen una de estas posibilidades: escucha, sonido, con diálogo con la naturaleza, o de clasificación, que es lo que con tanta genialidad hizo Germán Castro, clasificar el mundo, clasificar la realidad que lo rodeaba. Y después vienen, me lo escriben, sí, 10 minuticos máximo, y ya me lo van pasando y yo selecciono rápidamente unos 3 o 5 para que concluya el taller, porque taller es trabajo, no es sentarse a escuchar solamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sumérjanse en la lectura y hacia atrás. ¿Nos puedes dar la hora de regreso para que la gente la tenga presente? Sí, pues es que ahora faltan, sí, espere, pongamos en cronómetro 1:52. Supongamos que a las 2 empiezan a terminar de leer, ya lo leen, están terminando a las 2, regresan a las 2:15, ¿sí? 2:15. Y yo voy mirando, a las 2:15 escriben máximo en 10 minutos máximo, entre 5 y 10 minutos, y ya pasamos a la lectura final. Como empezamos tarde, yo tenía todo cuadrado para que fuera a la 1 en punto, entonces leemos 10 minuticos los mejores, pues, o algunos buenos ejercicios que funcionan. En esto obviamente no están escribiendo una historia, pero es el arranque para algo. Listo.